Hola, bienvenidos a esta presentación sobre las dinámicas críticas en padres de raza negra y latina, las percepciones de las vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad. Mucho gusto, mi nombre es Christine Wang, soy estudiante doctorada de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y las otras investigadoras en este estudio son Katie Lynch, estudiante doctorada de la Universidad de Nueva York, NYU, y la doctora Emma Sui, profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Este estudio fue posible y apoyado por los Centros de Investigación en Prevención, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Escuela de Salud Pública, tiene su Centro de Sistemas y Diseño Comunitario y la Iniciativa de la Salud de Harlem. Y también gracias a la Alianza de Participación Comunitaria por su ayuda. Según la Fundación de Kaiser, las tasas de mortalidad por raza y ajustadas por edad han sido más altas para los estadounidenses de raza negra, hispana y los nativos americanos de Alaska y Hawái comparado a las de los blancos. Cuando pensamos en la experiencia y el impacto de la pandemia en nuestra propia ciudad, los epicentros de Elmhurst, Queens, el Bronx, Brooklyn, refleja que la prevalencia sigue las líneas socioeconómicas y raciales. Se puede llamar este fenómeno como el racismo estructural. Esta cifra muestra la tasa de vacunación contra COVID por raza. Se nota que especialmente durante los primeros meses de disponibilidad, los de raza negra y latina tenían una tasa más lenta. Solo con el tiempo se ha invertido esta tendencia. A pesar de la disponibilidad de vacunas contra el COVID, las tasas de vacunación se han estancado y no hay mucha representación de los negros y los latinos en los estudios, las investigaciones sobre la vacilación que la gente tiene hacia la vacuna. Cuando vemos las estadísticas de la ciudad de Nueva York, en toda la cohorte de edad, los niños menores de 18 años tienen la tasa más baja de vacunación contra el COVID. Entonces tenemos una pregunta, ¿qué está pasando y por qué las estadísticas, las tasas están estancadas así? La literatura tiene algunos modelos de confianza en vacunas y por lo general dice que hay 3 elementos que afectan la vacilación. El primer es la confianza en el producto. El segundo, la confianza en el proveedor. Y el tercer elemento, la confianza en el legislador de la vacuna. Entonces, el objetivo de este estudio era que tengamos una oportunidad a aprender más sobre los motivos, los impulsores centrales, los pensamientos, los sentimientos de los padres cuando están en el medio de elegir hacia la vacunación o no para los niños de 5 a 11 años de edad. Los participantes seleccionados constituyen esta categoría que se llamaba el medio movible, aquellos que estaban indecisos o tenían alguna probabilidad de vacunar a su hijo en el futuro. Para empezar este estudio, el equipo de investigación mandaron encuestas a evaluar el criterio de elegibilidad de los que tenían interés. Los criterios incluían la raza, que la gente tenía que ser de la raza negra o latina, que era residente de la ciudad de Nueva York, de uno de los 5 condados, que era padre de niño entre 5 a 11 años, que eligió indeciso o algo probable de vacunar al niño, y de suma importancia que tenía interés en una entrevista con nosotros, el equipo de investigación.
Desde los meses de febrero a mayo de 2022, 24 entrevistas en inglés o en español se realizaron a través de Zoom. Algunas de las preguntas de la entrevista eran sobre las experiencias de los participantes durante la pandemia, las actitudes hacia la vacuna de COVID para los adultos y también los niños, los procesos de pensar, de tomar de decisiones y también las fuentes de información que eran importantes para los padres. Los datos demográficos de los participantes son los siguientes. Había 24 participantes, 15 de inglés y 9 eran hispanohablantes monolingües. La mayoría era mujer, 96%. La mitad de los participantes reportaron un ingreso familiar anual menos de $39,000 al año. Y la mitad de los participantes tenía seguro público como Medicaid, pero casi 30% no tenía seguro médico. Algunos nos dijeron voluntariamente que tenían un servicio del Hospital Público de Nueva York, New York City Health and Hospitals, donde hay un programa que se dice NYC Care y ofrece algo que parece como la cobertura de seguro médico, pero no es lo mismo. De los 9 hispanohablantes monolingües, 55% nos dijeron voluntariamente que eran indocumentados. Cada entrevista duraba casi una hora y con toda la información que colectamos, construimos este modelo de confianza en vacuna para reflejar los procesos de pensar de los participantes. El nivel más alto acá tiene el posicionamiento estructural. ¿Cómo se veía esta persona en el mundo? ¿Cómo se veía la sociedad a esta persona? Según los traumas históricos, la identidad de raza, etnicidad, de idioma, la inmigración y el estatus de documentación. El posicionamiento tenía un impacto muy grande en todos los pensamientos que los padres tenían en los segundos pasos. Este posicionamiento afectó al tipo de información que los padres pudieron acceder y también la manera en que tenía participación en una comunidad más grande y a procesar la información que recibieron. Un sentimiento universal que todos los padres expresaron era el sentimiento de miedo. El miedo tal vez de la vacuna o también el miedo hacia la virus. Entonces los padres tuvieron que tener un equilibrio entre los tipos de miedo y sus conversaciones con la gente en su comunidad afectó mucho la jornada del viaje hasta su decisión a elegir a vacunar al niño o no vacunar al niño. Este modelo en el centro, los 3 círculos, representan el modelo socioecológico. Hay 3 niveles de confianza acá. Lo más alto es las estructuras, las instituciones que afectan la confianza. El segundo nivel tiene que ver con los elementos interpersonales, los de relaciones, los de social, y eso también afectó mucho a la manera en que los padres pensaban en su conexión al mundo. Y el círculo más íntimo era el nivel individual. Cómo se veía el derecho a elegir, las percepciones que la gente tenía hacia las observaciones en su propio mundo.
Entonces, todo eso basados en las comunicaciones de confianza que tenía con la comunidad, ayudó a los padres a elegir a vacunar o no vacunar o quedarse en el medio hacia este tópico de vacunación contra COVID para los niños. Entonces vamos a explorar un poco más cada uno de los niveles de este modelo socioecológico. Lo primero es el nivel estructural y vamos a hablar sobre las raíces históricas y estructurales de miedo y sospecha, y también la sospecha y erosión de la confianza institucional. Según una de las participantes, esta cita dice: los Estados Unidos no tienen un buen historial con respecto a innovaciones y avances médicos y nuevas vacunas. Los experimentos de sífilis de Tuskegee en los Estados Unidos y los experimentos de sífilis en Guatemala eran eventos traumáticos para esta comunidad. A través de cruzar fronteras a inmigrar a los Estados Unidos, los hispanohablantes hablaban bastante sobre lo que pasó en Guatemala en la década 40, donde el gobierno estadounidense no recibieron consentimiento informado a tener estos experimentos de sífilis. Y este trauma todavía está viviendo en la perspectiva que tenían los hispanohablantes. Aunque no compartía la misma etnicidad, esta región de Latinoamérica tiene un sentido compartido en la dinámica contra los Estados Unidos y su región. También refieren a células HeLa. Había una mujer afroamericana en el pasado de quien las células todavía están contribuyendo a las investigaciones biomédicas, pero ella no tenía ningún consentimiento informado a ofrecer sus células para este propósito. Y por eso era un debate muy polémico todavía en el mundo ético. Desde la perspectiva estructural, una de las participantes, quien hablaba inglés, dijo: de hecho, estoy esperando que arreglen el apartamento, porque eso ha contribuido a que él esté enfermo la mayor parte del tiempo. Anulará el propósito de que se vacune para volver a una casa que no es completamente segura. Esta madre estaba hablando y refiriendo a NYCHA, la autoridad de vivienda de la ciudad de Nueva York, y las condiciones que no son seguras en estos edificios. Dijeron que los riesgos estructurales, ambientales, contribuían al asma y las enfermedades de su hijo, y por eso había un problema más grande que contagiar el COVID, que eso anulará el propósito de vacunarse a su niño. Vivir en NYCHA Housing tiene que ver con el posicionamiento socioeconómico, y por eso estamos explorando qué efecto tiene la situación, el posicionamiento que la gente tiene en su vivienda, en sus apartamentos, en sus barrios, en la manera en que la salud continúe. En la comunidad hispanohablante, muchos hablaban sobre este miedo de deportación. Una dijo: los padres tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque la mayoría de los padres no tienen documentos. Tienen miedo, piensa que tal vez si les hacen una pregunta sobre su dirección, tienen miedo de ser deportados. En mi escuela hay un 85% de padres mexicanos e hispanos. La mayoría de ellos no tienen documentos. El miedo de la deportación era los lentes por los cuales esos padres veían el mundo.
no querían participación en el sistema de salud, tenían miedo de ser separados de sus familias, miedo a hacer preguntas, miedo a acceder a la información que merecían. Aunque en los Estados Unidos el sistema de salud está separado del sistema de inmigración, todavía la gente tiene sospecha y era muy evidente que esta comunidad está sufriendo de este sentido muy grave. Desde la perspectiva de los mensajes de la salud pública durante la pandemia, había algunos comentarios interesantes sobre el incentivo de vacunas de $100 en la ciudad de Nueva York. Una participante dijo, el hecho de que le estuvieran pagando a la gente para que le gustara hacerlo fue tan repugnante para mí, porque estaba dirigido a personas que necesitaban el dinero. Aunque este incentivo ayudó a la ciudad a lograr la vacunación, también el mandato, el sentimiento que la gente tenía era una de desconfianza en las estrategias de vacunas de las instituciones. Entonces hay que pensar las instituciones y el gobierno, la manera en que se comunique con el público y conecte con el público. Para el mandato del empleador, una participante dijo, me sentí forzado. Estaba muy nerviosa por tomarlo. Todavía estoy un poco inquieto, pero ya está hecho. ¿Qué puedo hacer? Lo hicieron porque tenían presiones financieras, pero todavía tienen esta inquietud remanente. Se sienten muy resignados, que no tienen poder en sus propias decisiones, y ese sentido afectó mucho a la decisión que los padres querían hacer hacia sus niños y la vacuna para sus niños. En los niveles interpersonales había dos puntos importantes. El primero era la confianza relacional, un término que vamos a usar durante esta presentación, y también las normas sociales. Una participante hablante de inglés dijo, supongo que solo necesitaba un poco más tiempo para ver cómo otros niños, después de recibir la vacuna, cómo se sienten. Y solo para hablar con otras personas quienes confío, como mi médico y mi hermana mayor. La confianza relacional con la gente en su vida era muy importante, sea su médico, su hermano, su familia, porque necesitaban oír esta información no solo por las noticias o del gobierno, pero también de la gente en su alrededor, su red social. Esta idea de espera y verás era muy prevalente en la información que colectamos. Muchos padres querían ver primero que otros niños recibieron la vacuna primero y que los niños estaban bien. La mayoría de estos padres no tenían problemas con la vacuna infantiles que ya existían por muchos años. Pero ese sentido de vamos a esperar porque esta vacuna todavía es muy nueva y no querían poner su niño en el frente de esta experimentación, como usaron esta palabra. Otra participante habló sobre las normas de percepciones que un vecindario, un barrio tenía hacia la vacuna. En su caso, ella dijo, mientras mi información provenga de las experiencias de otras personas que no han sido excelentes, no ha sido excelente, no en mi vecindario de todos modos. Cuando estaba observando las experiencias de sus vecinos,
observó que la mayoría tenía una experiencia negativa, pero eso también puede aplicar en una manera positiva en algunas otras comunidades. Entonces hay una norma que puede invadir a una comunidad y afectar la perspectiva que tienen hacia la vacuna. Otra participante observó la diferencia en las perspectivas hacia la vacuna entre sus grupos de amigos, algunos amigos blancos comparado a los amigos negros, y que los blancos todos lo han hecho y parece que los amigos negros son los que no lo han hecho. Entonces hay una tendencia que estaba observando en su propio mundo y las diferencias por grupo racial. Los padres también pensaban mucho en las relaciones sociales de sus niños. Una participante dijo, quiero que disfrute del tiempo con sus amigos y tenga una vida social, porque eso también es importante. Así que no quiero que no pueda asistir a eventos porque no está vacunada. Las normas sociales, la capacidad de participar en eventos en sus escuelas, el equilibrio desde proteger la vida física, médica de su niño y también la vida social de su niño, eran los pensamientos de los padres. Desde el nivel individual, había tensiones que los padres se sentían en la protección de sus niños y también el tema de elección, el poder de tener el derecho de elegir por su vida y la vida de sus niños. Los padres, por lo general, expresaron esta tensión de proteger a su niño desde COVID, la virus, o también de los efectos secundarios de la vacuna contra COVID. Uno dice, soy un adulto, así que no hay mucho que pueda cambiar en mi cuerpo, pero todavía están creciendo. Puesto que esta vacuna fue desarrollado muy rápido, muchos padres expresaron esta tensión, la responsabilidad de proteger a su niño, pero que sus cuerpos todavía están desarrollando y no hay muchas investigaciones ya con el impacto a lo largo con el tiempo. Entonces, la tensión que tenían era muy grave. Y también cuando los niños tenían sus propias complicaciones médicas como asma, autismo o alergia o otras condiciones que todavía no tenía diagnóstico, los padres tenían más preocupaciones y más tensiones a elegir según las recomendaciones de los médicos. Pero el acceso a asesoramiento médico, acceso a la atención en el idioma de elección, tenía barreras. Y especialmente para los hispanohablantes, tener un proveedor hispanohablante era más raro que esperamos. Entonces, el sistema de salud todavía tiene muchas barreras de comunicación para nuestros miembros de la comunidad. Y eso impacta la manera en que puedan hacer decisiones informadas. Los padres exploraron la posibilidad de vacunar a sus hijos cuando las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York levantaron el mandato de las mascarillas. El ambiente de política cambió mucho durante la época de la pandemia. Y por eso cuando la ciudad levantó este mandato de mascarillas, algunos padres se sentían más urgencia a vacunar a su niño, porque todavía hasta este punto la distancia entre los niños en la escuela o la mascarilla protegieron a los niños, pero sin estos métodos, los padres
querían aprovechar la oportunidad a vacunar a sus niños. Entonces había una evaluación de los riesgos y tuvieron que equilibrar la evaluación. Esta participante dijo, uno tose, el otro tiene fiebre, eso pasa, así que te llevaré para que te vacunen y estarás un poco más protegido. Entonces, los puntos claves de la información que colectamos de los participantes son, uno, la dinámica de elección para padres e hijos era un tema muy interesante que vamos a explorar un poco más. El segundo, las comunicaciones institucionales tienen que ser más transparentes para que generen más confianza en la comunidad. Y el tercer es que las conversaciones de apoyo ayudan mucho a mover este medio. El modelo de confianza a recordar a nuestra audiencia. Los padres enfatizaron mucho el valor de tener opciones y dar opciones a sus hijos. Si se me acercara y me dijera, mamá, ¿podría simplemente ir a vacunarme? Le diría como, está bien, vámonos. Los padres tenían un interés muy fuerte a dar voz y dar voz a sus niños para que tengan un espacio de ser escuchado. Los padres sabían que ellos en la sociedad, el posicionamiento estructural era muy difícil y por eso querían crear un ambiente de elección para sus niños en la casa. Querían darle, especialmente los que tenían un poco más edad, los de 10 años, 11 años, la capacidad, la apertura de expresar sus pensamientos, sus sentimientos y que ellos también tenían su participación en decidir sobre sus cuerpos. Los niños de años menores todavía tuvieron que oír la voz de su papá, su mamá, a elegir, pero los que tenían más edad tenían una dinámica muy interesante con los padres. Entonces, ¿cuáles eran las dinámicas con los funcionarios públicos, los funcionarios electos? Una participante dijo, ellos, los funcionarios públicos, deben ser transparentes y decir, si sabemos estas cosas, pero tampoco sabemos todo. Eso también es nuevo para nosotros. Entonces, si pueden reconocer eso, si siento que puedo escuchar eso, digamos, de la boca del alcalde Adams, entonces seré más confiado y seré más, está bien, puedo creerles, puedo darle esto a mi hijo. Eso indica que las comunicaciones de las instituciones, de los funcionarios públicos, tienen mucho impacto en la manera en que la gente piense de su identidad en la sociedad y impacta la confianza o desconfianza hacia la vacuna y los mensajes. En este caso, esta persona solo quería que los funcionarios admiten que no saben todo, pero a la vez esta vacuna será una protección muy fuerte hacia la comunidad. Se puede decir, es un sentido de humildad desde la perspectiva de los funcionarios, o sea, que son también seres humanos y pueden conectar a su público, pero eso no era el mensaje que recibió esta persona y por eso dijo, no puedo confiar que saben todo y por eso parece hay una diferencia entre lo que se demuestra en el público y también la realidad. El elemento más importante para todos los participantes eran las conversaciones de apoyo. Esas conversaciones, el tono de apoyo promovieron mucho la apertura hacia la vacuna. Y este tono de apoyo puede ser desde los profesores, los médicos, colegas
y también organizaciones basadas en la comunidad. Pero la relación, la confianza relacional y la manera en que conecten y expresen las palabras hacia esta persona era muy, muy importante. Una cita dice, la maestra dijo que era mi decisión para protegerla y estar tranquila, que es mejor vacunarla, pero que era mi decisión y estaban ahí para apoyarme. Esta cita es parte de unos minutos de descripción, y esta participante dijo el impacto que tenía esta maestra en ayudarla a vacunar a su niño, porque ella sentía el poder, la confianza que la maestra tenía en ella, como la madre de esta niña, y significaba mucho más que pensamos. Otra participante dijo, el médico había sido vacunado y que no estaba muerto, como decía la gente. Él habló conmigo de esta manera por varios meses. Fue como una terapia. Estas conversaciones de apoyo no existía una vez en un punto de tiempo. Ocurrieron varias veces, por varios meses, y había basado en una relación de confianza. Y por eso este médico tenía la oportunidad de seguir la conversación otra vez y otra vez. Y nuestra participante, la paciencia, ella sabía que este médico tenía su interés en el corazón y estaba comunicando de su propia experiencia. Y también esta participante eligió vacunarse con la ayuda de su médico. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos de lo que hemos aprendido de esta presentación? Construir confianza a través de conversación de apoyo pueden tener barreras y también facilitadores. Las barreras incluyen acceso a información en su idioma, especialmente para nosotros en español. Acceso a proveedores de tratamiento médico también en el idioma de preferencia de la participante. Una barrera era la participación limitada con el sistema de salud por temor a la deportación. Y los mandatos de vacunas también pueden perpetuar la desconfianza de las personas en las comunicaciones, iniciativas de salud pública. ¿Cuáles son los elementos que pueden facilitar el movimiento hacia la vacunación y también las conversaciones de apoyo? Embajadores de la comunidad, conversaciones iterativas a lo largo tiempo y espacios empáticos, libres de juicios, el tono de empatía y comunicación que sean culturalmente relevantes para la audiencia. Otras recomendaciones son los siguientes. Existe una interacción compleja entre la experiencia de los padres con los mandatos de vacunación para su empleo y la desconfianza que se trasladó al proceso de tomar decisiones de vacunar a sus niños. En el futuro, si haya otra pandemia, hay mucho beneficio en movilizar modelos de embajadores comunitarios mientras se implementan los mandatos de vacunación. Entendemos que necesitábamos más gente con la vacunación para proteger la comunidad, pero a la vez la manera en que logremos este fin es muy importante porque los padres, los adultos, tienen el impacto en mover o no mover a las estadísticas para los niños y la salud para los niños también. En California había una ciudad que tenía un modelo de embajadores comunitarios. Tenían gente en la comunidad, no solo los médicos o los que tienen entrenamiento médico, pero los en la comunidad que querían
compartir sobre esta vacuna y ofrecer acceso a información correcta. Entonces, vamos a recomendar que varias otras ciudades también pueden ampliar la movilización de los miembros de la comunidad en el trabajo de promover la educación sobre las vacunas y en una manera que es independiente del empleo o conexión con una organización gubernamental o organizaciones de servicios sociales. Esos embajadores de la comunidad pueden aprovechar su propio capital social y la confianza relacional que existe para promover la aceptación de la vacuna. Que sea su familia, que sea sus amigos, sus vecinos, su iglesia. Entonces, cada una persona tiene su influencia y podemos ampliar esta movilización. Entonces, las reflexiones en esta presentación tienen que ver con esta pregunta. ¿Cómo podría aplicar estos hallazgos en su vida, en su familia, en su barrio, con los otros padres en la escuela o en las políticas? ¿Cómo podemos como una comunidad aplicar lo que hemos aprendido esta presentación en nuestras vidas? Y con esta pregunta queremos darle muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Le damos gracias a los participantes, especialmente los padres neoyorquinos, quienes han compartido sus perspectivas, historias y experiencias con nosotros. Y también las agencias mencionadas, quienes apoyaron mucho a este estudio. Bueno, muchas gracias otra vez. Espero que hayan aprendido mucho por esta presentación. Si tienen alguna pregunta, vamos a tener esta publicación en cuanto antes y esperamos a conectar con ustedes.